Ministerio del Interior, querellante en el caso Petronelo, cuestionó que la bomba que instaló el joven haya buscado solamente causar daños. El ministro Ginspeter anunció que podrían solicitar la nulidad, mientras el cuarto tribunal oral en lo penal condenó a Petronelo a 6 años de libertad vigilada durante esta mañana. Para conversar de este tema nos acompaña el fiscal jefe metropolitano sur, Raúl Guzmán. Fiscal, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Fiscal, bueno, este caso ha sido de muchísima cobertura mediática, mucho interés también de la ciudadanía y principalmente porque ahora surge, digamos, un debate respecto a si esto efectivamente cae como un acto terrorista o no, y eso ya es sinónimo de debate. Y el gobierno ya lo extiende un poco porque muestra cierto, podríamos decir, desacuerdo con este fallo. ¿Cuáles son los pasos que vienen en caso de que el gobierno decida efectivamente aplicar esto? Bueno, los pasos que vienen, el gobierno es un interviniente, más que el gobierno, el Ministerio del Interior es querellante, es un interviniente más dentro del proceso. Ellos, como interviniente, tienen derechos, que no sé si los van a ejercer o no los van a ejercer, por lo que usted me señala, estarían estudiando el fallo para recurrir de nulidad. Nosotros, como intervinientes también tenemos la posibilidad de impugnar este fallo de recurso de nulidad, que de acuerdo a los antecedentes que tenemos, y ya habiendo dado alguna lectura al fallo, podemos sustentar un recurso de nulidad por una errónea aplicación del derecho, sobre todo considerando que la posición del Ministerio Público, y además teniendo presente que el hecho por el cual se acusó a Luciano Petronelo es el hecho que el tribunal da por establecido. Ahí no hay ningún cuestionamiento a que es el motivo, la acción que él desplegó es la acción que se acreditó. Sí. Aquí la divergencia dice relación con la calificación jurídica de ese hecho. Y el tribunal también tiene divergencia en su seno. Es decir, hay 2 magistrados de los 3 que señalan que esto no es una conducta terrorista, sino que constituye una infracción a la ley de control de armas, sumado a ello los delitos de daño, claro, y el delito de placa patente, que parte de la acusación es que se dio por establecido y que también se sancionó. Y un voto de minoría que señala que esto es una conducta terrorista y que se dan todos los elementos para sancionar al acusado como autor de un delito de colocación de artefactos explosivos dentro de la ley de conductas terroristas. Ahora, fiscal, lo invito a que veamos, antes de proseguir para no perder este punto, lo invito a que escuchemos las palabras de precisamente del ministro del Interior respecto a este fallo. A nuestro juicio, cuando se coloca una bomba que acreditadamente tiene la capacidad de causar mutilaciones severas en una persona, como se las causó desafortunadamente a Luciano Petronelo, se está colocando precisamente para causar el temor en todo o parte de la población de ser víctima de un delito similar. La verdad es que nos cuesta mucho imaginar que alguien recurra a un artefacto explosivo, que alguien decida utilizar una bomba simplemente para causar daños en una propiedad. ¿Dónde está el matiz? ¿Dónde está esa diferencia, que puede o no ser sutil, pero que hace la diferencia precisamente entre un acto terrorista y un acto que busca solo causar daño, como fue finalmente lo que dicta el tribunal? Bueno, el matiz está en un elemento de carácter subjetivo, que es precisamente la motivación y la intencionalidad de provocar en la población, en una parte de ella, el temor justificado de ser víctima de estos delitos. Y aquí yo creo que en el fondo lo que señaló en la nota del ministro del Interior es también lo que se pregunta el común de la gente. Si uno revisa hoy día las redes sociales, los comentarios de la noticia a través de los distintos diarios electrónicos que circulan, la mayor parte de la gente señala que, bueno, si esto no es un delito terrorista, entonces, ¿qué va a ser un delito terrorista? Es decir, ¿estamos nosotros dispuestos a tolerar cierto grado de afectación a bienes jurídicos y señalar que no son delitos terroristas, o bien no estamos dispuestos a aquello, y el sentido común, y de acuerdo a lo que toda la discusión que se ha generado, pareciera ser la intencionalidad, el entender de la comunidad, de que esto no lo podemos tolerar? Es decir, vamos a decir, necesitamos un muerto, 2, 3, 10, 100, y de 101 para arriba va a ser un delito terrorista y los otros van a ser delitos comunes. Eso yo creo que no lo podemos entender de esta forma. ¿Y por qué? Porque precisamente acá el medio utilizado, que es la colocación de una bomba, un artefacto explosivo, va más allá de la intención de causar el daño al lugar donde se coloca. Claramente el medio utilizado importa un mensaje adicional, que es demostrar a la comunidad, a la sociedad, que mi desconformidad con este sistema social, con este sistema económico, con este sistema de salud, con este sistema educacional o con algún credo determinado, lo voy a manifestar de esta forma, sea cual sea las consecuencias que yo provoque. Es decir, desde el momento que yo coloco un artefacto explosivo, asumo las consecuencias de todos los hechos que esa acción despliegue. Claro.
Porque en este caso concreto, claro, se colocó el artefacto y se activó o se detonó de manera anticipada y el lesionado fue la misma persona que coloca la bomba. Pero pudo esto haber demorado su activación. De hecho, en las imágenes de la cámara de seguridad del Banco Santander muestra que después pasan personas, y algunos pasando unos perros, otros con un carro. Pudo haberse demorado esta activación y detonación a minutos posteriores y hubieran sido terceros los lesionados. Incluso hemos tenido casos en donde los artefactos se han detonado más de un día después de que han sido instalados. Es decir, el artefacto explosivo de carácter artesanal, desde el momento que se activa, se pierde absolutamente el control sobre él y sobre las consecuencias que va a provocar. Ahora, esto está dentro, en un contexto, digamos, una seguidilla de bombazos en los últimos años que, en general, salvo si no me equivoco uno, no ha causado mayores daños, digamos, y el mismo Petronelo, además. Claro, aquí, tal como usted señala, al tribunal se le hizo presente, tanto en los alegatos de apertura, en las clausuras, como en las declaraciones de los testigos, que en la región metropolitana han habido más de 148 atentados explosivos e incendiarios. Sí. De esos 148, prácticamente la mitad ha sido a entidades bancarias, a cajeros automáticos, los restantes a otras instituciones financieras, a edificios públicos y algunas inmuebles o iglesias de algún credo determinado. Eso, tal como usted dice, es un contexto general que además está socializado a través de estas adjudicaciones que se realizan a través de medios de Internet o a veces a través de panfletos. Sí. Hay una página que es una página de orden anarquista, que es homodolar.org, en donde se suben todas las adjudicaciones, se reivindican estos hechos, se manifiesta la voluntad de que se va a seguir en esta línea de conducta contra el Estado opresor, contra el Estado capitalista. Es decir, aquí hay un pensamiento detrás, que el pensamiento no es lo sancionado, sino que lo que se sanciona son los hechos, las acciones que despliegan quienes siguen este pensamiento para tratar de imponerlo o darlo a conocer al resto de la comunidad. Ahora, fiscal, el que en este caso no se haya conseguido catalogar el accionar, digamos, de Luciano Petronelo como terrorista y que no se hayan encontrado culpables tampoco en el caso Bombas, que no haya terminado con gente encarcelada por esos casos, ¿habla de un fracaso en todo este proceso englobado de la Fiscalía? Bueno, yo creo que son situaciones distintas. Lo que se ha denominado el caso Bomba es una situación bastante particular. Ahí se puede calificar de diversas formas. El fiscal nacional ya señaló que aquello había sido un fracaso desde un punto de vista investigativo y del punto de vista del juicio. Ha sido un tema muy cuestionado, pero yo creo que eso es absolutamente aparte de lo que son estas investigaciones. ¿Por qué? Porque en estas investigaciones, primero tenemos imputados determinados en donde no se cuestiona su participación. Segundo, se han agotado todas las diligencias de carácter científica para precisamente establecer tanto la participación, pero además la capacidad o la intensidad de los artefactos explosivos, las características de las pólvoras que se utilizan, los elementos de activación, los circuitos eléctricos que se han utilizado, que permiten establecer un paneo general de que aquí existe una conducta que está desarrollada por un grupo determinado de personas que utilizan similares artefactos, similares formas de fabricación y similares pólvoras en algunos casos. En el juicio oral, respecto al caso de Luciano Petronelo, se estableció que la pólvora que tenía el artefacto explosivo que él instaló era similar a una pólvora que se utilizó en un atentado en el Banco BCI en el mes de febrero del año 2011 y que el sistema de activación era similar al sistema de activación de una bomba colocada también en febrero del 2011 en un Banco Estado. Eso demuestra que existe detrás de esto una asociatividad, un grupo relativamente organizado que fabrica la pólvora, fabrica los artefactos explosivos, los colocan. Es decir, aquí claramente hay una planificación de quién, cómo y cuándo se colocan estos artefactos. Pero precisamente sobre esos puntos no hay referencia en este fallo. Y de hecho el ministro Ginspeter se cuestionaba quién está detrás, quién financia, quién está, digamos, fabricando estas bombas. Y respecto a todo eso, o al menos en las aristas que podía alcanzar el caso Luciano Petronelo, por ejemplo, saber quién era y quién lo acompañaba esa noche, no hay referencia de eso en este fallo. Bueno, las investigaciones, en el caso de Luciano Petronelo, respecto a quién lo acompañaba, es una investigación que está abierta. En ese sentido, se pueden realizar y sin duda van a surgir diligencias que permitan establecer la identidad de esta persona. Respecto de quienes están detrás, también las investigaciones van arrojando algún tipo de resultado de vinculaciones entre las personas que participan en estos hechos. Incluso hay muchos vínculos con quienes fueron formalizados y acusados en el caso Bomba.
de modo tal que el círculo es relativamente un círculo ya acotado y se requieren algunos elementos adicionales para establecer su participación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la ley de conductas terroristas, si bien sanciona la asociación ilícita terrorista, que requiere de exigencias penales determinadas para que se configure, no sanciona la agrupación, no sanciona figuras que están en etapas previas a la asociación ilícita. Y ahí yo creo que es necesario efectuar una modificación y un ajuste al delito terrorista. El delito terrorista es un delito de carácter evolutivo que va cambiando en el tiempo. Es decir, hoy día basta una persona para realizar actos que pueden ser calificados como actos de carácter terrorista. Fiscal, ¿usted qué connotación o qué carácter le daría al aviso de bomba o amenaza de bomba de hoy, producido precisamente en el momento en que se iba a realizar la lectura del fallo? Bueno, ¿es un antecedente más, digamos, que refuerza su...? Yo creo que es un antecedente que a todo Chile le demuestra y da cuenta de que cuando hablamos de una bomba, genera temor, genera intranquilidad, genera pánico. Hoy día, cuando se avisó que se había colocado un artefacto explosivo en uno de los baños del Centro de Justicia, del edificio precisamente en donde estábamos nosotros, hubo que acelerar todo, es decir, se hizo una muy rápida lectura de sentencia, todo muy breve. De hecho, las defensas, a pesar de que se le concedió el beneficio alternativo de la remisión condicional de la pena, o la libertad vigilada, perdón, no solicitó revisar la medida cautelar a la que está sujeto el imputado, es decir, mantuvo el arresto domiciliario total. Generalmente en estos casos, cuando se concede un beneficio alternativo como la libertad vigilada, inmediatamente se revisa la cautelar, toda vez que si la sentencia ya dice que no va a cumplir la pena privada de libertad, sino que precisamente la va a cumplir en libertad, no tiene sentido mantener una medida cautelar de privación de libertad. Pero eso te demuestra que efectivamente este tipo de conducta y ya el solo aviso de la existencia de un artefacto explosivo genera temor. Sí. Genera temor. En la eventualidad de que efectivamente se concrete, como parece que será, digamos, esta solicitud de nulidad del juicio, ¿qué se puede esperar al momento en que se llegue a la Corte de Apelaciones? ¿Se comienza todo un proceso de investigación nuevo? ¿Se puede efectivamente tener un fallo completamente distinto al que conocemos hoy? Bueno, en el caso de interponer un recurso de nulidad, la Corte de Apelaciones va a conocer de ese recurso y, de acuerdo a los fundamentos, lo que puede disponer es efectivamente declarar la nulidad de la sentencia y del juicio oral. ¿Qué es lo que significa eso? No es que vayamos a hacer una nueva investigación para juntar más antecedentes para realizar un nuevo juicio, sino que simplemente con los mismos antecedentes que están, se va a realizar un nuevo juicio, pero con un tribunal con una integración distinta. Y si es un error de derecho, efectivamente, claro, ahí puede existir un pronunciamiento adicional de la Corte en cuanto a la calificación jurídica de los hechos que da por establecido el tribunal, que ya lo dio por establecido. Fiscal, ¿usted cree que hay vacíos o errores en la actual ley antiterrorista que requieran ser modificados? Bueno, como te señalaba, yo creo que la ley de conducta terrorista requiere una adecuación a los tiempos que vivimos hoy día. Como te indiqué, el delito terrorista es un delito de carácter evolutivo, que va modificándose, ya no se requieren grandes asociaciones o agrupaciones de personas que cometan este tipo de delitos, tampoco se requiere que se cometan magnicidios para hablar de que nos encontramos frente a un delito terrorista. Hoy día basta con que una persona llame y diga hay una bomba y hay que desalojar todo. Basta con que una persona diga que en un supermercado un yogur tiene o fue envenenado mediante la inyección de un determinado veneno, hay que sacar todos los yogures, Entonces esas son conductas que sin duda generan intranquilidad, generan temor en la ciudadanía. Sí. Hay que establecer tipos penales especiales, hay que adelantar la punibilidad respecto de ciertas agrupaciones que no son asociaciones ilícitas, pero que pueden configurar conductas terroristas. Hay que incorporar y específicamente señalar que el delito terrorista no solamente, bueno, la Constitución lo señala, no es un delito de carácter político o la finalidad no necesariamente debe ser política. Puede ser un delito terrorista manifestar o realizar acciones de carácter delictual, terrorista, por disconformidad con un sistema educacional, por disconformidad con un credo religioso determinado, porque eso genera temor en la población. Hay que establecer nuevos mecanismos o nuevas medidas de investigación, agentes encubiertos, medidas más intrusivas, porque precisamente aquí nos encontramos frente a un delito que afecta a bienes jurídicos de carácter colectivo, que es la paz social, la estabilidad institucional y democrática, el derecho en definitiva a vivir y ejercer
en paz nuestros derechos como ciudadanos. Fiscal, ¿y usted cree que el contexto histórico en el que surge la ley también es un ingrediente que determina la aplicación de la misma norma? Bueno, yo creo que hoy día ya, a más de 20 años de ingresar en un estado de democracia plena, con un Congreso, con cámaras funcionando, tanto de senadores como diputados, tenemos que tener la madurez suficiente como para aceptar que tenemos una ley de conducta terrorista que fue dictada el año 1984 bajo un régimen distinto en donde no existía un parlamento, que los cuestionamientos respecto a la legitimidad democrática de esta ley ya deberían estar superados porque han pasado más de 20 años, esta ley ha sido objeto de modificación por el Parlamento, incluso el año 2010 fue la última modificación que se le hizo a la ley, de modo tal que de alguna forma se ha ido legitimando en el tiempo. Y no darle aplicación a la ley porque existe algún sesgo de cuestionamiento respecto a su legitimidad, daría cuenta de una suerte de inmadurez cívica hoy día. Y aquí la discusión ya tiene que ser más seria y de fondo. O sea, y yo creo que la discusión es a nivel transversal para toda la ciudadanía y para el Parlamento. ¿Mantenemos esta ley? ¿O dictamos una nueva ley? ¿O bien modificamos esta ley, la adecuamos a los tiempos modernos y le damos la legitimidad que eventualmente se le puede cuestionar por algunos sectores? Que se lo preguntaba porque quizás los mismos tribunales o los integrantes, los jueces, están un poco presionados o reprimidos por la connotación social que puede tener, digamos, esta ley en particular. Bueno, yo la verdad las cosas es que no quiero atribuir intenciones de los jueces en el fallo. Yo creo que, y parto de la base de que ellos fallan conforme al mérito de cada causa y no a sus posiciones personales respecto de una determinada legislación o un determinado cuerpo legal. Eso sería muy grave, afectaría severamente el Estado de Derecho y en ese sentido yo creo que si tenemos una ley y atendiendo al principio de legalidad, los tribunales tienen que aplicar las leyes vigentes. Fiscal, ¿usted cree que esto podría, de alguna manera, estos fallos, sentar precedentes como para facilitar el surgimiento de nuevos Lucianos Petronelo? Bueno, si usted recuerda, el mismo día del veredicto, los días posteriores, hubo colocación de artefactos incendiarios de harto poder. La verdad de las cosas es que la reacción ciudadana a través de las redes sociales da cuenta de una disconformidad con lo que resolvió el tribunal. Sí. Y en ese sentido, esto puede entenderse, y espero que así no sea, como una patente de corso para efectivamente realizar este tipo de acciones, justificándola como una vía de manifestación de algún tipo de pensamiento. La verdad de las cosas es que yo creo que los canales institucionales para manifestarse hoy día existen, el ejercicio de los derechos de manifestación se pueden realizar a través de estos canales institucionales y además también la ciudadanía tiene derecho a vivir en paz. Y quien esté disconforme con el sistema institucional, con un sistema determinado, ya sea económico, un sistema de salud, un sistema educacional, se manifiesta a través de los canales que tienen, estimo yo, el suficiente espacio como para dar cabida a todo este tipo de manifestaciones. Bueno, fiscal, claramente esto va a seguir generando una discusión bastante de fondo. Vamos a ver qué es lo que dice el Ministerio del Interior, pero a usted le agradecemos el haber venido a aclarar con estos temas que surgen del fallo del caso Petronelo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes los invito a que sigan en la sintonía de CNN Chile, ya viene más programación.